Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Bien, amigos, amigas, compañeros todos, seguidores de Hojas de Ruta. Estamos ya en el día miércoles, ya está con nosotros el doctor Juan Cárdenas con la tertulia de los días miércoles. La tertulia que no es con Hoja de Ruta, sino es con la audiencia de Hoja de Ruta, eso quiero aclarar. Así que vamos a darle la cordial de las bienvenidas a Juan Cárdenas, Juanito, como le decimos cariñosamente por acá, para que exponga sus análisis, como siempre. La audiencia también está a la espera de saber qué nos trae para esta semana. Juanito, bienvenido. Muchas gracias por estar en Hoja de Ruta. Buenos días, queridos amigos y amigas de la sintonía. Gracias por esta nueva oportunidad, aunque sea un cafecito sin rosca. Ya llegará el momento en que todos tengamos una rosca, lo digo en sentido figurado. Al hacer un análisis de los candidatos que están ya en firme y cuando la campaña electoral arrancó oficialmente con esta variación que asumió la autoridad electoral y que estamos ya desde el pasado lunes 17 de julio, comienza lo que nos temíamos. Por un lado, la presentación de los 12 ejes de un programa de gobierno consistente, creíble, viable, realizable, y por el otro, una serie de elucubraciones, diatribas, especulaciones, rumores, calumnias, mentiras que nos auguran una campaña caracterizada por la violencia. Ojalá que sea solo verbal. Hay un estudio de un organismo latinoamericano que hace un análisis precisamente del proceso electoral del Ecuador y concluye que más de la mitad de esos candidatos, más de la mitad, han tenido o tienen vinculación directa con paraísos fiscales. Y eso es preocupante, porque un candidato que dice defender los altos intereses del país y sacrificarse hasta el infinito para lograr la felicidad del pueblo, ¿cómo puede explicar una contradicción flagrante de su conducta personal y empresarial cuando no confía en el país, cuando no tiene fe en el futuro del Ecuador y lleva sus recursos, sus caudales, sus fortunas a paraísos fiscales, donde la opacidad caracteriza la evasión tributaria? No se les puede entender entonces y no puede creerle el electorado a quien o a quienes, teniendo estos antecedentes que no dicen bien de un candidato, intente una vez más jugar con la manipulación, apostar por la amnesia colectiva, cuando aquí estamos nosotros para recordarle al electorado lo que son, lo que representan las 7 candidaturas vinculadas al gobierno actual y que esa situación no se la pueden quitar así tan deportivamente. Tienen que responder por sus decisiones que las tomaron para proteger sus privilegios, sus fortunas, que no cree en el país y que buscan el poder para seguir haciendo muy buenos negocios. Este momento
se juega el destino del Ecuador de todos. Ya no podemos hablar de alternativas diferentes o de aquellos que intentan disfrazarse de outsider, porque el tema referido a la política es de los políticos, de esta actividad maravillosa que constituye el acto de generosidad de los seres humanos para los demás. Hacer el bien común es la esencia de la política. Lo otro es la politiquería. Y de politiquería estamos realmente saturados. Pero hay la alternativa que le muestra al Ecuador que pese al descalabro, a la desmoralización, a la desinstitucionalización, que no respondió a un aluvión, ni a un caso fortuito, ni de fuerza mayor, sino a la voluntad expresa de los odiadores y perseguidores, pese a todo ello. Y con el aval de haber realizado una tarea semejante en la década ganada, la Revolución Ciudadana plantea un programa de gobierno consistente y sostenible. Por otro lado, creíble, porque ya lo hizo en la década ganada, insistí. Y claro, hay una serie de factores que quieren matizar la campaña. El machismo, los misóginos, que a través de sus parlantes rentados, pautados, los pocos que les quedan, porque la mayoría, cuando ve que el barco se hunde, ya saben lo que hacen, todavía insisten en patrones de conducta tan arcaicos como los vicios de la humanidad. Esto de creer que una mujer debe ser víctima de la lapidación de estos infames perversos. Y un perverso no es buen periodista. Debe tener el corazón tranquilo y el espíritu sereno. No puede venir sus dichos y sus proclamas desde el hígado, contaminado por un odio visceral. Es doloroso y nos avergüenza como seres humanos una ofensiva de disque periodistas, comunicadores, en contra de la única candidata y con las mejores posibilidades de ganar la contienda del 20 de agosto en una sola vuelta, y eso les desespera. Sigan nomás. Sigan hablando de la candidata de la Revolución Ciudadana, que cuando lo mencionan, que cuando la denigran, generan en ella una victimización que fortalece la decisión de la gente, inclusive de los que no tienen nada que ver con el correísmo, porque se dan cuenta que es un cargamontón intencional para generar una distorsión del verdadero debate, de lo que está en juego, la seguridad ciudadana, la infraestructura vial, la salud de los ecuatorianos, hombres y mujeres, la educación, el empleo. Y todos ellos, como estrategia de campaña, buscan desesperados poner distancia con el gobierno actual. El denunciólogo viene declarando que él no tiene nada que ver con el señor Lazo. Es para reír. Esta persona que se convirtió en la alfombra servil para justificar todo lo del gobierno actual,
es tan ingrato, tan inconsecuente, tan inconsistente y oportunista que cuando le conviene, simplemente lo niega, lo niega, olímpicamente lo niega. No tengo nada que ver con Lazo. Hay otro que igualmente intenta dorar la píldora y ponerle una envoltura disque de una persona que nada tiene que ver con la gestión política. ¿Cómo? Señor Honehosner, usted recibió un premio que no se merecía. Le cayó del cielo una vicepresidencia que le arrebataron con mañoserías y traición a Jorge Class. Y ese puesto que le cayó del cielo no supo honrar y se dedicó a convertirse en el programador, en el editor, en el asesor de cabecera del traidor. Hemos visto un video en el que, justo en la grave crisis que vivió el Ecuador en octubre del 2019, usted le aconseja hasta el libreto para que diga el traidor la respuesta de un gobierno represivo que reventó los ojos de los manifestantes como una estrategia perversa y macabra. Usted estuvo allí. Y cuando se desató la pandemia que terminó con el Ecuador y que lo único que tuvo como tabla de salvación fueron los hospitales construidos por la Revolución Ciudadana, si no había eso, la tragedia era triple. Y en ese momento, cuando en Guayaquil recogían cadáveres putrefactos en calles, veredas y parterres para envolverlos en cartones y depositarlos en fosas comunes, cuando ese dolor nos partía el corazón a los ecuatorianos aislados, usted, señor Otito de las fotitos, usted renunció y se fue. ¿Y quiere volver para qué? Hay otro que puede disfrazarse de indígena para engañar a la parroquia. Ya no le creen. En junio del 2022, usted no estuvo con la lucha de los pueblos. Usted no lo representa. Y en esa amalgama de apoyos que usted pregona, encontramos graves contradicciones. Y además, el brazo político de la CONAIE se encuentra profundamente contaminado por la maniobra, por el oportunismo, que inclusive desconoció una elección en la persona del señor Churuchumbi. Y allí están. Ni siquiera pudieron inscribir candidaturas nacionales. Son los grupitos que se tomaron Pachacutic en la asamblea para convertirse en serviciales huasicamas del gobierno a nombre de las nacionalidades. Y usted se precia de merecer el respaldo del sector indígena. Está completamente equivocado. Se va a dar con la piedra en los dientes. Vale la pena que mencionemos un hecho asimismo contradictorio del gobierno. Mientras está en Europa exhortando por la eliminación de la visa Schengen, pero no es para que los europeos vengan al Ecuador a hacer turismo o a invertir, sino para que los ecuatorianos se vayan. Contradicciones. Acá, los operadores de lo que queda del gobierno
está preparando una importación masiva de arroz con alto peligro y deterioro para la escuálida economía de los hermanos arroceros, de los hermanos agricultores del litoral. Vuelve la perversa fórmula de la partidocracia. En plena cosecha importan arroz y hasta con gorgojo, ¿recuerdan? Eso es contradictorio, perjudicial. Por eso es que el candidato a la vicepresidencia, Andrés Arauz, en compañía de la presidenta nacional de la Revolución Ciudadana, han planteado una acción de protección para evitar esta importación dañina de la estructura agrícola del país. ¿Qué tiempos aquellos en que había la UNA, que era el Sistema Nacional de Almacenamiento de Silos, que guardaba la cosecha de nuestros productores arroceros para salvaguardar las reservas de la gramínea y el precio de sustentación? Allí había una armonía entre la economía popular y la capacidad productiva del Ecuador. Ahora, una vez más, quieren imponer la agenda egoísta, privilegiada de los importadores, que no son los pobres, que son los mismos grupos poderosos económicos que se enquistan en los gobiernos neoliberales para hacer buenos negocios. Imaginen ustedes el momento que vivimos, que debe ir una estructura política respetable y que merece la confianza nacional a presentar una acción de protección para parar ese intento de destruir la pequeñísima estructura agrícola que aún queda en manos de pequeños y medianos arroceros del Ecuador. Por esto es que más bien quisiéramos transmitir en este modesto comentario un testimonio que lo consideramos muy importante y oportuno. El New York Times, que no es correísta, más bien es el vocero del neoliberalismo, del capitalismo, del imperialismo, trae en una reciente edición la siguiente nota. Ecuador, dice, fue testigo de una transformación extraordinaria, se refiere a la década ganada, 2007 a 2017. Ecuador fue testigo de una transformación extraordinaria, ya que millones de personas, oigan bien, lo dice el New York Times, millones de personas salieron de la pobreza, impulsados por la ola de un auge petrolero cuyos beneficios el entonces presidente Rafael Correa, de izquierda, vertió en educación, salud y otros programas sociales. Pronto las amas de casa y los albañiles comenzaron a creer que sus hijos podrían terminar el colegio, convertirse en profesionales y vivir vidas totalmente distintas que las que tuvieron sus padres. Hoy, esos ecuatorianos ven cómo sus barrios se deterioran en medio de la delincuencia, las drogas y la violencia. Ecuador se ha convertido, dice New York Times, Ecuador se ha convertido en una tierra de las oportunidades para el narcotráfico, con carteles de países como México y Albania, uniendo fuerzas con pandillas y bandas, lo que ha desatado una ola de violencia sin precedentes en el país sudamericano. ¿No es esta la versión de un correísta? ¿No es de origen ecuatoriano? Es el New York Times, que se edita en lo que
muchos delirantes llaman la capital mundial del mundo, es que la capital del planeta, Nueva York. Ahí se edita el New York Times. Y ese periódico, en su editorial, manifiesta lo que acabamos de transcribir, textualmente. Así que se les caen pedazos aquellas calumnias, aquellas repetidas mentiras como la que profirió un prominente, entre comillas, catedrático académico del más alto nivel, que estuvo muy cerca de esa comisión que con tanto entusiasmo recibió el tercer producto del perito Mesa, con el que salieron con las cajas destempladas. Y que dijo este culano, prominente, educador, ¿qué clase de educación imparte esta gente? Que repite una vez más que la Revolución Ciudadana, que Rafael Correa se llevó 70.000 millones, vuelven a decirlo. Y lo más triste es que se respalda, dizque, en la certificación del Banco Interamericano de Desarrollo, el mismo que con una comunicación oficial y contundente desmintió categóricamente esta mentira, y lo vuelven a repetir, y lo siguen repitiendo. Sigan nomás, sigan nomás. Todo trigo es limosna. Y mientras más insultan, más calumnian, más distorsionan, más propalan rumores falsos a través de lo poco que les queda de sus medios, porque hasta por ahí, hasta un pelagato ya se bajó de la camioneta y dice que ni eliminando a la función legislativa, ni cerrando la asamblea, puede hacer nada, porque es tener una patente de corso. La muerte cruzada significó un tiro en el propio pie. Y volvemos a exhortar a la Corte Constitucional a cumplir con su trabajo, a sustituir a la conciencia nacional que exige una calificación previa de aquellos proyectos de ley que en materia económica lo denomina el actual gobierno, de acuerdo a la estructura de la muerte cruzada, en decretos leyes, entre las que se encuentra aquel disparate de la ley de quiebras. Una quiebra es un hecho extraordinario que destruye una estructura económica provocando pérdidas de capital, puestos de trabajo y oportunidades. Es una situación que deviene de un hecho fortuito que no se pudo evitar. Esa es una quiebra. Esa quiebra genera consecuencias económicas y jurídicas. Intentar crear una ley de quiebras es como que quisieran legalizar una quiebra como un mecanismo para normalizar un hecho extraordinario. ¿Quiénes se beneficiarían, se han puesto a pensar, de esta ley de quiebra? ¿Quiénes? ¿Quiénes quebrarían por negocio? ¿Quiénes ejercerían esta tarea de quebrar para engañar a sus socios, a sus clientes? Pensemos en que no puede ser que hasta el último intenten hacer los banqueros buenos negocios. El país no es una cuenta bancaria, es un conglomerado de 18 millones de compatriotas que por ventaja va tomando una decisión determinante para nuestro futuro. Y en eso tenemos que afincar la esperanza para volver a ser patria. Queridos amigos, amigas, gracias por escucharnos. Volveremos la próxima semana. Con un abrazo fraternal. Muy buenos días.